Hola a todos, bienvenidos a Conociendo Experiencias en Becas. Este es un podcast es un proyecto hecho por Cantaña. Hoy tenemos el honor de contar con Carlos Saavedra, que es abogado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, secretario general del Consejo Regional de Participación de Juventud de Arequipa. Y bueno, el día de hoy nos va a comentar acerca de su beca de excelencia internacional de la UNSA. Y bueno, quisiera dar la bienvenida a Carlos Saavedra, vale la redundancia. Y bueno, empezando con la pregunta de ¿qué te motivó a postular en esta beca? Ya, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Yajaira, por la entrevista. Bueno, básicamente lo que me motivó fue conocer, bueno, yo estudiaba Derecho bueno, en cada país se aplica de diferente forma, ¿no? O al menos varían ciertas cosas de acuerdo a la legislación de cada país. Y bueno, quería aprender un poquito más sobre ello y además de conocer otras partes del mundo, ¿no? Y en eso pues surge la idea de poder presentarse en esta beca que estaba ofertando la universidad, gracias a su programa de internacionalización. Y bueno, no es la única beca que ofrecen o ofrecían en el tiempo en el que estaba, sino también había otro tipo de becas, ¿no? Pero bueno, salió esta beca de excelencia internacional, entonces ya solo nos quedaba esperar los requisitos y cumplirlos, ¿no? Eh, en tanto es muy objetivo porque los requisitos que te piden sí son comprobables y como que ya sabes la puntuación que te puede dar de acuerdo a lo que tengas. Pero supongo que eso lo haremos más adelante. Sí, justamente la siguiente pregunta va más que todo a eso, que iría, ¿cómo fue el proceso de postulación y de selección? O sea, ¿qué procesos has llevado? ¿Qué requisitos quizás te han pedido? Ah, ya. Bueno, usualmente lo que hacía esta oficina de la UNSA es publicitar sus becas, las becas que estaba ofreciendo. Y bueno, uno podía ir a la misma oficina y había dos personas o tres personas que atendían y ya te explicaban, ¿no? Te daban como que mayores detalles. Sin embargo, en la publicación de internet, pues ya te subían los requisitos, te subían los plazos. Entonces, por ese lado de la publicidad, pues sí, muy, muy bueno, de verdad. Y a ver, en tanto que nos pedían bastantes cositas. Por ejemplo, nos pedían que estemos en tercio superior o quinto superior, ver también los cursos que habíamos llevado, si era en primera matrícula o en segunda matrícula. Bueno, esto se da más que todo cuando una persona deja de llevar un curso o jala un curso, entonces ya pasa a una segunda matrícula, ¿no? Después, reconocimientos de labor que se haya realizado, pero no podía ser reconocimiento por cualquier organización, sino tenía que ser por una institución universitaria, ¿no? Entonces, tenía que ser o bien tu universidad o podría ser otra universidad o algún instituto. Y ya, ahí se me dificultó un poquito por el tema de que sí hacíamos actividades en universidades, pero nunca habíamos solicitado como tal un reconocimiento, ¿no? Porque las actividades que lo hacíamos, pues era por voluntad, entonces tampoco se aspiraba, ¿no? A pedir algo a cambio por esas actividades. Em, pero bueno, en mérito a este concurso, pues ya se hace el pedido y accede, ¿no? Accede a esta institución que ya nos puede otorgar ella. Después también nos pedía como idioma, pero ahí sí va a depender mucho, ¿no? Porque también había becas para otros países. En mi caso fue a España, entonces, como tal, sí puntuaba tener un idioma, pero ya era más exigible si, digamos, te ibas a Francia o si ibas a Estados Unidos, entonces ya tenías que cumplir ese requisito, ¿no? Ya sea del francés o ya sea del inglés. Después, ¿qué más? Ya, después como que antecedentes de que hayas sido organizador o hayas sido ponente en alguna actividad que se haya realizado, pero aquí te pedían necesariamente actividades académicas, ya sea ponencia en la universidad o en alguna otra institución. Y bueno, en este punto sí logramos obtener ello, por el tema de que también en esa época pues también como que hacíamos
charlas o capacitación sobre derechos humanos. Entonces ya, se pudo lograr gestionar todo ello. Em, bueno, eso en parte lo que nos piden como requisitos o nos pedían como requisitos para postular a esa beca. Ok, gracias. Em, Coméntame algo. Esto más que, bueno, esta beca más que todo es para estudiantes pregrado, ¿verdad? O ya nos vamos a un posgrado. Sí, son para estudiantes de pregrado y entiendo que también hay becas para estudiantes que están en posgrado. De momento no tengo mayor conocimiento sobre ello. O sea, sí sé que hay, por ejemplo, becas, al menos en España que estuve averiguando, tienes la beca de la Fundación Carolina, tienes también otro tipo de becas. Hay becas que te cubren 100% de, ya sea de el traslado, la estadía allá, los cursos. Pero hay becas que solo te cubren, digamos, la estadía y el curso allá, ¿no? Y tú tienes que gestionar tu traslado. Pero bueno, eso ya va a depender mucho de acuerdo al tipo de beca al que postules. Y claro, las exigencias ya son otras, ¿no? Ya te exigen que hayas publicado o que tengas constancia de publicación en artículos en revistas o que hayas publicado algún libro o que te hayas preparado, hayas llevado un diplomado, alguna especialidad en a la maestría en este caso que estés postulando o al doctorado que estés postulando. En este Eh, caso, la beca a la que estabas, ¿qué subvención económica? O sea, ¿qué costos te cubrían esta beca? Ya, como dijiste, es una subvención económica que se nos daba. em, y nos daban un monto económico como tal y con ese monto pues variaba, ¿no? De acuerdo al país al que postulabas, el monto variaba. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si digamos, a ver, por aquí tengo el reglamento, digamos, te ibas a Argentina, te subvencionaban con 9.000 soles. Y digamos, te ibas a Brasil, también creo que a 9.000, por acá a Estados Unidos era 18.000. Y de esa forma era como que subvencionaban las becas. Como tal, pues era una subvención y lo que faltaba ya lo tenía que asumir uno. Ah, Em, claro, entonces lo que pasó cuando llegamos allá fue que la universidad como tal, no sé actualmente cuál sea la relación de intercambio con la Universidad San Agustín, pero en el tiempo en el que participamos, la universidad sí nos dijo que había un convenio, lo cual pues disminuía costos en matrícula o en cursos, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos allá nos dijeron que no había ningún convenio como tal. Entonces ya teníamos que asumir los cursos o el pago de los cursos, la matrícula en en la universidad. Y eso sí, también nos resultó un poco dificultoso porque no nos habían dicho previamente eso, no nos habían puesto en contexto esa situación. Entonces, más o menos por creditaje, pues estaba 43 euros, ¿no? Y un curso aproximadamente, pues tendrá 6 8 o 10 créditos. Entonces, de acuerdo, pues ya salía el costo, ¿no? De los cursos que podías llevar. Eso, o sea, eso sí lo señalaría como algún reto que se tuvo que asumir. Y bueno, la universidad lo único que nos dijo es, pues, con la subvención que les hemos dado, pues, asuman, ¿no? Pero tampoco ese era el hecho, ¿no? Porque, claro, previamente nos podían haber dicho, pero no, o quizás ellos tampoco lo tenían claro. Pero ya llegando allá a España ya nos dijeron eso, que no había ese convenio como tal y que sí teníamos que asumir con esos gastos. Bueno, fue un gasto adicional que no estaba presupuestado en nuestro caso. Fuimos con Carla. Carla fue bueno, estudió relaciones industriales. Fuimos con ella y tuvimos que asumir esos costos, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a lo que serían los convenios. Y ahí sí creo que la recomendación sería que se informen bien, ¿no? De que si la universidad tiene suscrito los convenios y en qué medida están esos convenios, si qué es lo que cubre el convenio básicamente. Y de preferencia, pues preguntar 2 veces o hasta 3 veces para que no les pueda suceder ello. Entiendo que ahora, esto fue en el 2019, ¿no? Ya estamos en 2024. 2024. Entonces, yo entiendo que todas estas deficiencias ya se han superado, ¿no? Y entiendo que nuestros compañeros pueden ir mejor, pero no estaría de más preguntarlo otra vez. Y vaya, ¿qué desafíos, aparte de los que mencionaste, enfrentaste al momento de postular? Estaba el desafío usualmente para ese tiempo no había lo que es la virtualidad, es algo que se incorpora recién en 2020
a consecuencia de la pandemia. Entonces, si bien es cierto, bueno, en mi caso no pasó, pero lo que pude ver de experiencias muy cercanas de algunos compañeros era que para la beca que estaban postulando o para el periodo académico que estaban postulando, em, no tenían todos los cursos que se lleva aquí, ¿no? Por lo mismo que mencioné al inicio, puede ser diferente, o sea, hay cursos generales de derecho que lo pueden validar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, hay cursos como, digamos, ¿no? Derecho civil peruano no es idéntico al derecho civil Mm. español, por ejemplo. Entonces hay que adaptarnos a esa realidad. Y claro, entonces algún estudiante, digamos, entraba a cuarto año y por ahí le aparecía derecho, no sé, derecho penal especial, ¿no? Pero iba a otra universidad y en esa otra universidad no tenían ese curso o lo tenían de diferente forma y su malla incluso es de diferente forma. Entonces, eso no se podía convalidar como tal ese detalle. Entonces, algunos optaban por conversar con el docente para ver si de alguna forma se podía subsanar ello o se podría ver esa convalidación. Pero en el caso que ya era irremediable esa convalidación, pues el estudiante tenía que dejar el curso. Y eso es en despropósito del mismo estudiante, porque, bueno, a ver, no llevas un curso que es un curso que sí o sí tienes que llevarlo, y es como que ya pierdes un semestre, ¿no? O al menos en derecho sí pasa eso, ¿no? Que son cursos como que encadenados. El curso que tienes que llevar este año te va a servir para aperturar un curso al siguiente año. Entonces, si no lo llevas, pues ya vas a perder ese año, ¿no? Y claro, algunos estudiantes ponderaban eso con la experiencia que iban a ganar, ¿no? A ver, voy a ganar una experiencia, por ejemplo, en Argentina o en Colombia, ya, bueno, tendré que asumir ese costo, ¿no? Em, claro, eso no sé si ya se haya superado, espero que sí, porque eso era una gran deficiencia de ese momento, porque si bien es cierto, se buscaba que el estudiante se conecte con otros lugares, con otras universidades, pero a la vez se perjudicaba, ¿no? Y no era como que te dijeran, oye, ya te vamos a ayudar de alguna manera, sino era como, no, no se puede, no está regulado eso en nuestro reglamento, así que no podemos hacer nada. Y era como, pero, o sea, si la universidad está promoviendo esto, ¿por qué no nos das alguna salida? Pero no, no pasaba de esa manera. Y claro, algunos compañeros que se fueron, por ejemplo, a Argentina o a Colombia, creo, eh, tuvieron que hacer ese esfuerzo, ¿no? De perder ese año. Y claro, ya es muy diferente, ¿no? Porque también el arraigo que tienes a tu promoción, a tus compañeros, como que ya se pierde, ¿no? Estás en otra promoción, estás con otros compañeros y ya no se siente igual. Entonces, de esa forma es como se presentaron esos retos en la postulación. eh, y ya, ¿no? Pronto, yo espero que a la fecha se haya superado y si no, pues instar, ¿no? A las personas que puedan darles mayor facilidad en cuanto a ello. Si bien es cierto, no se pueden convalidar todos los cursos o no en todos los casos se convalida todos los cursos, pero al menos darles la facilidad, ahora que tenemos la virtualidad, de que puedan también complementar con cursos, ¿no? A larga distancia. Y de esa manera, pues el estudiante sale o se cumple, ¿no? Con lo que se pide de que el estudiante conozca, pero que no se perjudique. Ujú. Sí, estaría bacán, la verdad, que apliquen eso, la universidad. No sé exactamente cómo esté ahora. Eh, la malla curricular sigue desde el 2017 en mi caso, entonces supongo que seguirán con esos problemas las personas que están postulando. Y bueno, terminando esta sección de la beca y todo eso, cuéntanos un poco más sobre tu experiencia. Así, ¿cómo fue tu experiencia al vivir en otro país? Quizás fue la primera vez que viajaste o ya habías viajado. Bueno, sí, fue la primera vez que viajé a otro país y bueno, la experiencia aparte de cómo llegas, ¿no? Las horas de vuelo, después el cambio de horario, también tu cuerpo se demora un poquito en acostumbrarse, pero bueno, son cosas que se tienen que ir viendo en el viaje, ¿no? Después ya es buscar una vivienda como tal, donde vas a estar todo el tiempo de la beca.
como decía al inicio, hay algunas universidades o hay algunos convenios que te cubren eso más, ¿no? Que son ciudades universitarias donde ya tienen el alojamiento, o al menos el convenio ya te fija el alojamiento en la misma universidad. Entonces, esos son como que convenios muy buenos, ¿no? Podrían aplicar a esas becas. En nuestro caso no era esa situación, solo nos daban la subvención y ya nosotros teníamos que buscar dónde nos alojábamos y todo lo demás de la matrícula y todo ahí. Entonces, en primer lugar, pues fue el alojamiento, la búsqueda. Por internet, un poco, se puede ver un poco, pero en mi caso sí lo vi, solo que no me terminaban de convencer, entonces ya tuvimos que ir directamente allá, ¿no? Entonces ya era buscar, contactarse. Bueno, cerca de la universidad hay anuncios de pisos o de departamentos que están libres, de habitaciones libres. Entonces ya vas como que comunicándote con las personas y ya coordinas una cita para que puedas ver el lugar, si te agrada, si es tranquilo, si está cerca a un centro de abastecimiento de alimentos, qué tan cerca esté a la universidad o qué tan lejos, cómo va el tránsito. Entonces, básicamente es ver ello, ¿no? Y si también te cubre, por ejemplo, servicios, ¿no? Agua, luz, internet. Entonces, todo eso es como que hay que ir analizando y si va en tu cuenta o estás en la medida de lo posible para cubrir esos gastos, pues ya lo tomas, ¿no? Eso, en primer lugar, y también ver, ¿no? Porque son lugares donde no solamente vas a estar tú, sino también hay otras personas en ese lugar. Entonces, sí, preguntar, ¿no? Con qué otras personas se comparte el lugar, si son personas estudiantes también, o si son personas que están en otra etapa de su vida, etcétera, para que también tengas conocimiento, ¿no? De cómo va a ser esa convivencia con estas otras personas y tú también puedes hacerte una idea, ¿no? De, de ello. Después, pues, bueno, la experiencia de vivir solo no era la primera vez, ya la tenía también, entonces fue un poquito más rápido la adaptación. Pero bueno, fue la primera vez que estuve como que varios meses fuera de, como que el arraigo familiar, ¿no? Entonces eso sí, como que pesa un poco, extrañas la costumbre de estar con tus familiares, de estar en casa o de visitar a tus papás, a tus familiares, a tus hermanos, a tus hermanas. Em, entonces eso sí, o sea, de momento llegando no me chocó tanto ello, por el mismo hecho de que estábamos viendo los diferentes lugares, las matrículas y todo. Pero ya pegó un poquito casi cuando ya iba a terminar la beca, ¿no? Era como que ya estaba más relajado y todo, entonces ya sientes esa ausencia familiar. Y también amical, ¿no? Que claro, se podía hacer videollamadas y todo con la familia, con los amigos, pero no es necesariamente igual, ¿no? No se siente ese mismo calor. Entonces, eso también quizás saber que sí puede ocurrir, sí es como que esa ausencia familiar sí va a ocurrir o esa ausencia amical también va a ocurrir porque es un lugar donde no tienes amigos, no tienes familia, o sea, estás empezando como que desde cero, pero ya está, ¿no? O sea, se puede remediar tal vez con alguna llamada o con alguna videollamada o algo cercano, pero bueno, también eso pasó en ese momento. Y después, ¿qué más? Después de ello, pues ya es la convivencia en la misma universidad, como que conoces a otras personas, conoces otra cultura, eh, vas conversando con los mismos estudiantes y, y es interesante porque tienen otra concepción de lo que es su realidad y también otra concepción de lo que es nuestra realidad, ¿no? Entonces, es como que compartes ello. Y allá en Europa hay una beca que se llama Erasmus. Esta beca Erasmus les permite a los estudiantes, no sé si es a nivel mundial, pero al menos en lo que vi era en Europa, podían intercambiar, ¿no? Dentro de los países europeos, intercambiar. Entonces había estudiantes de Italia, de Francia, de Alemania también, con los que podías compartir, ¿no? Quizás el idioma que se manejaba, digamos, para estas interrelaciones era el inglés, aunque también sabían un poquito de lo que es el español. Entonces podías conversar con ellos. Y claro, algo curioso era eso, ¿no? Del idioma, de que era necesario conocer otro idioma para poder relacionarte, ¿no? O al menos en ese ámbito.
Y claro, es como que tienes el español, también tienes el inglés, no como alguna novedad, no como un prerequisito que debes de cumplirlo, o al menos así lo pone en nuestra malla, sino era como algo más necesario para comunicarse y interrelacionar con otras personas. Y ellos también lo veían de esa manera, ¿no? Al menos ellos lo veían así el español, como que es un idioma que también les ayudaba a comunicarse. Entonces, también puedes ver eso, ¿no? Y en cuanto a estudios jurídicos, en el caso de derecho, sí había algunos estudios que te pedían que sepas dos o tres idiomas, por lo menos, ¿no? Para que hagas tus prácticas preprofesionales. Entonces decían, bueno, ya básicamente tienes que saber inglés, ¿no? Pero también te exigimos que sepas francés o que sepas italiano, por ejemplo. Entonces, o sea, era una exigencia de pregrado, ¿no? No era una exigencia de doctorado ni de Ah, maestría. Entonces uno se quedaba como que, wow, es, es eso, ¿no? Es eso de interrelacionarse con otras personas. la exigencia era diferente, al parecer. Y Bueno, claro, ujú. como tal, yo no pude participar o no teníamos la posibilidad de hacer prácticas por el mismo hecho del convenio y todo ello, pero sí había como una feria de estudios jurídicos donde, no sé, ibas a uno y te decían, "Bueno, son los requisitos, vas a trabajar en tal lugar, vas a estar viajando, o te vas a quedar aquí en Madrid, etcétera". Pero sí, había esa exigencia, luego los conocimientos, ¿no? Que ya uno tiene de acuerdo al grado de estudios en el que se encuentra. Pero sí, lo que me llamó la atención fue eso, ¿no? De la exigencia de los idiomas, pero sí como necesidad, ¿no? No para aprobar un curso o algo así. Claro, uno lo ve como, oh, qué chévere, ¿no? O sea, ya es como otro tipo de enfoque para utilizar el idioma. Eso, entonces, igual, o sea, los docentes también de allá tienen alguna metodología que se enseña aquí en la universidad, o sea, en cuanto a ello no hubo, a mi punto de vista, no hubo tanta diferencia. Claro, o sea, la utilización de otra legislación sí, pero en los métodos de enseñanza casi similares. Pero con lo que sí te quedas es con la otra parte, ¿no? La parte cultural o la parte que tú vas conociendo fuera de la universidad o dentro de la universidad, pero conversando con los compañeros, conversando con docentes en horas libres, horas de almuerzo. Entonces ahí conoces un poquito más de su realidad, ¿no? Y ya, después de eso fue como conocer también otras partes de Europa y ya, eh, como tal, hay como vuelos muy económicos en los cuales puedes comprarlo con un mes y medio de anticipación y ya pues te puede salir muy económico, ¿no? Bueno, sería un viaje así súper de mochilero, pero al menos te sirve para conocer ello. La experiencia. Entonces traté de aplicar un poquito de eso y ya también se pudo conocer otros lugares, y ver otras realidades culturales que enriquecen, ¿no? Nuestra cultura peruana y nos ayudan también a ver, ¿no? Cómo es o cómo son esos enfoques de otros países, cómo es nuestro enfoque eh, ya nacional. Y muy lejos de hacer una comparación negativa, es como que incluir todo ello, ¿no? De sumar lo que se aprende aquí, se crea en este otro país, y entonces ya vas sumando, al menos para el desarrollo personal que un estudiante puede tener. Claro. Y bueno, Carlos, bueno, quisiera que me comentes un poco de cómo influyó esta experiencia en tu desarrollo personal y si notaste algunos cambios, o sea, digamos, supongo que tu cambio de perspectiva fue wow, ¿no? ¿Y qué metas después de esos cambios has logrado? ¿Qué metas bueno, te propones hacer más adelante? Ah, claro. Sí, de hecho, te suma o enriquece un poquito tus perspectivas, conocer otras realidades. Bueno, a consecuencia de ello me empezó a interesar un poquito más derecho. Empecé a estudiar un poquito más, ya cosas relacionadas al derecho. Y bueno, continuar con lo que ya venía haciendo antes, ¿no? No solamente revisar lo que son temas de derecho, sino también de otros ámbitos, ¿no? Ya sea de literatura, de filosofía, que bueno, resulta bonito en sí, pero bueno, después, o a razón de este viaje, pues sí, me interesó un poquito más el derecho, o al menos la forma en cómo
se observaba, ¿no? A un abogado que podía estar allá y con esa exigencia que tenía. Después, las ganas de seguir conociendo tal vez otros países o aquí también en el Perú conocer otros departamentos, ¿no? Si bien es cierto, ahora estamos en Arequipa, pero eso no quita que también hay otras realidades en Cusco, en Ayacucho, o por ejemplo en Tumbes, en Tacna. Entonces tenemos un país muy, muy diverso y muy rico en culturas o también en vivencias. Entonces, eso sí también me ayudó a tener esa meta de poder también vivir esas otras experiencias ya aquí en el Perú y conocer esas otras realidades, aprender básicamente de ello, ¿no? Que finalmente eso nos va a ayudar también a tener una perspectiva más amplia, ¿no? De lo que es nuestra realidad. ¿Y qué más? Y tal vez la posibilidad de volver a otra pasantía o volver a postular otra beca, ya en este caso sería en posgrado. Todavía no lo he definido como tal en qué universidad sería o mediante qué beca sería, pero sí ya es como estoy averiguando de los requisitos que se necesitan, ¿no? O requisitos generales que se necesitan. Y bueno, uno mismo ir preparándose para ello, ¿no? Digamos, uno quiere postular para X beca, pero te piden publicación en un artículo, es algo que no lo vas a conseguir pues de un día al otro, ¿no? Sino toma su tiempito. Entonces, eso, ¿no? También ir viendo para las personas que quieran postularse, ir preparándose para postular una beca, averiguar previamente qué se necesita publicaciones, se necesita talleres, organización, ponencia, también ir preparando ello, ¿no? Para que cuando llegue el momento, pues no haya esa imposibilidad de no cumplir con esos requisitos. Bueno, espero y logres esa beca que anhelas. Desde aquí, Gracias. desde Cantaña Joven, ya te mandamos todas las vibes positivas. Gracias. Bueno, pero bueno, continuamos con lo que sería la sección de reflexión más que todo. ¿Qué harías si, mm, si otra vez estuvieras postulando? O sea, ¿qué cosas obviarías? O sea, ¿cómo lo volverías a hacer, digamos? ¿Postulando a la misma beca o a...? Ajá. ¿Cómo volverías a participar de esta beca, ¿no? Pero, o sea, Claro, obviando quizás los errores, quizás algunos esto, tropiezos que os puedo tener. claro. Bueno, si bien es cierto, no podemos cambiar o modificar nuestro Ujú. pasado, pero sí rescatar ciertas cosas a tomar en cuenta para próximas experiencias, ¿no? Por ejemplo, lo desde cómo postular, ¿no? Saber el tipo de convenio en el que estás, o si es que hay algún convenio como tal. Luego verle el tema de curso, caso a convalidación. Eh, bueno, a veces pasaba de que uno quiere postularse a una beca desde que está en primer año, ¿no? O está en segundo. No es incorrecto, ¿no? Sino muy por el contrario, dice de las aspiraciones que uno tiene, pero hay cosas que para esa edad o para ese grado en el que estemos no podemos todavía tener, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiera postulado cuando estaba en segundo año, tal vez no hubiera tenido la oportunidad de haber participado en alguna ponencia o haber participado organizando algún taller. Entonces, a veces toca como pisar tierra, como dice, y decir, no, a ver, en qué situación estoy? Bueno, me piden esto. eh, el hecho tampoco se trata de que forces algo y digas, ya, yo lo consigo porque lo consigo, porque, bueno, creo que las etapas de nuestra vida nos permiten ver que hay ciertas cosas que van a acontecer en un determinado momento. Entonces, sí, o sea, sí escuché de algunos compañeros que escribieron, indicando que sí o sí querían postularse, pero al ver los requisitos uno dice, pues, oye, me falta esto, ¿no? Creo que mejor postulo para una próxima oportunidad donde ya puedo tener este requisito que me falta. Eso, ¿no? Entonces, tener un poquito de paciencia. Entiendo que con la ley 20 con esta ley, con esta nueva ley universitaria, entre comillas, nueva, porque ya tiene su tiempito,
Y bueno, se promociona esto de la internacionalización y yo pienso que va a continuar, esperemos que así sea, si es que ya no le hacen contrarreformas universitarias, esperemos que se pueda mantener esto, ¿no? Eso, a ver, rescatar eso de la paciencia, de, de, de previamente, pues, ver a dónde quieres postular, ¿no? ¿Qué más? Después, am, bueno, tener esa apertura de querer conocer, de, o sea, siempre va a haber ese temor de decir, ¿y qué tal el ingreso? ¿Y qué tal pasa esto, no? O qué tal me pasa algo, está en el otro país. Pero bueno, son cosas que no va a depender de nosotros, no podemos controlar esas cosas que no sabemos que van a Eh, acontecer. Entonces resulta un poquito complicado, ¿no? O sea, sí está bien que lo pensemos, que preveamos la mayor cantidad posible de situaciones adversas, pero obviamente no vamos a prever todas, ¿no? Entonces, eso, disfrutar un poquito de ese proceso de postulación. A veces resulta frustrante porque algún documento no sale. O bueno, al menos a nosotros nos pasó que la visa se demoró un poco en salir y también la universidad no sacaba a tiempo la disposición de la subvención. Y para sacar la visa nos pedían que la universidad nos dé esa subvención o al menos ya haya un documento donde se fije esa subvención. Entonces ahí estuvimos presionando un poquito, indicándoles a la universidad que ya necesitábamos hacer esa resolución y, y porque estaba a consecuencia de que quizás no nos den la visa. La cuestión es que sí salió la resolución, presentamos la visa a tiempo, pero después había la incertidumbre de saber si nos iban a aceptar o no la visa. Pero bueno, felizmente se logró, o si nos aceptaron la visa en el tiempo establecido, solo que como el tiempo ya era muy corto, y creo que también eso podemos mejorarlo, digamos, de apoyar al estudiante para que esa subvención o todo ello pues salga eh, lo más antes posible, ¿no? Porque se tiene que comprar pasajes, bueno, en especial los pasajes. Creo que sí es muy conocido, pues que mientras más cerca estamos del día de viaje, se pueden encarecer un poco más. Y bueno, entonces, como todavía no salía la resolución, era como que los días iban pasando y los boletos de avión costaban un poquito más. Aumentaban, claro. Claro, y la subvención, pues a veces ya se va dispersando en todo ello. Entonces, eso se puede solucionar, ¿no? No es algo que sea imposible. Entonces, ese aspecto también ir preveyendo. em, el ámbito económico, tal vez pueden ahorrar algo, un poco si desean, o si quizás la beca no les cubre todo, entonces ir viendo esos ahorros. ¿Qué más? Y bueno, ya estando en la beca, pues conocer, ¿no? Conocer la mayor cantidad de personas que puedan, ya sea estudiantes, compañeros, profesores, o bueno, en fin, cualquier persona, pues son ellos mismos los que conocen su propia cultura, conocen sus propias realidades y solo de esa forma podemos conocer a través de ellos, ¿no? Quizás un poquito más. Y bueno, aparte de nuestras experiencias que podemos estar viviendo. Y ya, disfrutar mientras esté allá, conocer los lugares, dependiendo los gustos, ¿no? Hay personas que quizás no les gusta ir a ciertos lugares, entonces tampoco es obligatorio, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues ajustar esos gustos a lo que te ofrece ese país donde vas a ir y poder disfrutar un poquito más, compartir un poquito más esas vivencias. Bueno, gracias Carlos por esos datos, quizás interesantes. Y bueno, para culminar, quizás quisieras dar un mensaje a los jóvenes que estén interesados en la beca. ¿Qué mensaje? Bueno, al menos en la UNSA, que es la universidad más cercana que tengo porque estudié ahí, tienen una oficina de internacionalización. Esta beca Excelencia Internacional, pues no es la única que existe, hay muchísimas becas más. Ujú. Hay becas incluso de corto tiempo que le ayudan al estudiante que se vaya a alguna ponencia o se vaya a algún congreso de 3, 4 días de duración. Entonces, en principio tendrían que ver ello, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Quiero una beca para un congreso
o una ya de más a largo plazo, ¿no? De un semestre. Pero está en eso, ¿no? Está en que averigüemos qué es lo que nos ofrece la universidad. En el caso de la universidad tenemos, en el caso de la UNSA como tal, tenemos esa oficina y también ellos publican las becas, entonces estar atentos. Y si por ahí no publican algo, entonces ir a la misma oficina y consultar, ¿no? Entiendo yo que ellos, bueno, al menos en lo que nos mostraron fue esa predisposición de información. Quizás más adelante hubo esas dificultades de los cursos y todo ello, pero en la predisposición de informar al estudiante, de que el estudiante sepa qué tiene que cumplir, pues sí, ahí sí hubo una muy buena comunicación con ellos. Em, entonces la recomendación sería eso, ¿no? Si están interesados, ya dependiendo de su universidad, averigüen si hay una oficina como tal de becas, intercambios, y ahí consultar, ¿no? ¿Qué becas tienen? ¿A partir de qué semestre pueden postular? Y con eso pienso que ya podrían tener una visión más exacta del lugar a donde quieren ir, la universidad a donde quieren ir y los cursos que quieren llevar, ¿no? Si bien es cierto, en algunas universidades hay cursos como específicos que a alguno le gustaría llevar, entonces también ver eso, ¿no? Si se va a dictar en el semestre en el que estoy yendo o si no pertenece a ese semestre. Eso, y bueno, tratar de tener esa apertura, de conocer otras cosas, y tal vez de superar esa incertidumbre, ¿no? De decir, ¿y qué tal no ingreso, ¿no? ¿Y qué tal no la hago? ¿O qué tal cosas, ¿no? Que pueden pasar, ¿no? Pero bueno, al menos estas experiencias nos permiten tener eso de que, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Entonces, compartir un poquito de eso. Intentemos, si está en la medida de nuestras posibilidades y al alcance de nuestras posibilidades, intentar conocer otras realidades. Eso, muchas gracias más bien por la invitación y a la organización también. Me alegra mucho que estén promoviendo estos espacios para que también nuestros compañeros puedan conocer otras cosas. Espero que continúen con este espacio y bueno, saludos a la organización. Muchas gracias. Ya, muchas gracias también a ti por compartir tu historia y tus consejos con nosotros los jóvenes que recién estamos empezando en la universidad, quizás, ¿no? Y quizás tener pendiente, porque bien, no podemos adelantarnos. Yo que estoy en segundo grado en la universidad, no puedo como que acceder a esa beca porque sí, me faltan requisitos, ¿no? Pero quizás tenerlo pendiente ahí, ¿no? Como que ya voy a cumplir ese requisito que me dan, pero sí, tenerlo pendiente, la verdad sí, sí ayuda bastante estas entrevistas. Y bueno, para el público que quizás nos esté oyendo, escuchando, viendo más adelante, eh, que lo tengan en cuenta. Y recuerden también seguir a Cantaña Joven, ya que está promoviendo este episodio, y bueno, esta sección que es Conociendo Experiencia en Becas. Y bueno, en esta oportunidad hemos tenido a Carlos Arabia. Y bueno, gracias por la entrevista, brindarnos la entrevista. Y así, bueno, así concluiríamos esta sesión. Gracias.